maestro de mi vida, dueño de mi corazón, y por eso hoy te doy toda la gloria, porque mi alma en ti reposa. Oh Jehová, mi defensor, cuando siento caer, me levantas, oh Señor. Cuando siento morir, me das vida, oh Creador. Y por eso hoy te doy mi adoración, diciéndote que tú has estado en mi vida, resuelves mis dilemas, y por eso gracias hoy te doy. Que mi vida es como un agradecimiento, porque tú eres mi ayudador. Por eso yo te doy un te canto, porque tú eres el santo. Yo te amo, yo te amo. Cuando siento caer, me levantas, oh Señor. Cuando siento morir, me da vida, oh Creador. Y por eso hoy te doy mi adoración, diciéndote que tú eres la que no estado en mis pruebas, tú resuelves mis dilemas, y por eso gracias hoy te doy. Que mi vida es un agradecimiento, porque tú eres mi ayudador. Por eso yo te doy humilde canto, porque tú eres santo. Yo te amo. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esta alabanza en gratitud al Padre que me dio la vida y que Él restauró lo que estaba perdido. ¿Sabes? Cuando conocemos nuestro reino nos damos cuenta de tantas cosas y se nos abren los ojos, y cuando vemos, entonces damos cuenta cuánto nos ama el Padre. Por eso la adoradora es una persona que adora en espíritu y verdad. ¿Por qué? Porque conoció, vio al que es dador de la vida, vio quién estuvo y quién ha estado siempre a su lado, ha mirado que en todo solo tuvo al Señor, que le entendió, le comprendió. ¿Por qué? Porque hay momentos cuando Dios nos llama, nos abre los ojos y nos enseña a comer del pan de la mesa del Padre. Hoy te bendice, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová ponga sobre ti su misericordia, alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Hay una palabra que tiene hoy la Iglesia de Jesucristo del Ancla, que ha sido una revelación del Padre, y es que somos atalayas del Rey. Yo te quiero hablar del movimiento profético, no como movimiento profético para abrirle puerta a una persona. El profeta siempre mueve un tiempo de Dios, y le dice, como todos los profetas del tiempo de Dios, que Dios ha traído un Salvador. Nuestro Salvador es Cristo. Todos los movimientos que hemos visto desde el inicio hasta el final
ha sido un movimiento de gloria. Y Dios ha usado hombres que ha preparado en 1000 batallas. Hombres que no se han soltado porque se enamoraron del Señor. Entendieron y con ojos abiertos quieren dar a conocer la obra de nuestro reino. De quién es tu creador, quién es nuestro Padre. Y eso nos enseñó Jesús. Jesús dijo algo muy sencillo para el mundo. Pero Jesús nos dejó, fue una tarea y una misión. Predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. De salvación. Que el hombre haya cambiado, que el hombre haya cambiado, que el hombre ahora busque nuestro reino como para ayuda, como para milagrito, como para cumplir deseo de un hombre. No es así. Porque nuestro reino es de multiplicación, fructificación, de generaciones, de familias de Cristo. Entonces, hoy la palabra que el Señor me ha dado es profética, porque si alguien ven y han caído, ve reino, son los tiempos proféticos. Dios envía a su profeta a avisarle, viene espada. Pero el amor de Dios no es así como que te van a dar espada, no. Es que dice que cuando cae un sistema mundial, hermano, Dios avisa con voz de mando, voz de trompeta. El Señor habla Él mismo con su voz. Se mueven torbellinos, nubes y tiembla la tierra. Para que el hombre se aperciba que es transitorio. Y estaba preparando la prédica cuando me senté y dice, ahí está, y me mandó un lance. ¡Pau! Un trueno, me levanté. Bueno, Señor, es tu palabra. Amén. Dios nos está hablando que nuestro reino habla de salvación. Y que tenemos una barca donde subirnos y se llama gracia. Y que en Cristo Jesús podemos entrar ya, no de otra manera. Aquí no habla, Job dijo, el hombre más rico de la tierra dijo, Dios quitó. Pero sabía que Dios vuelve a restaurar. Y Job no abandonó su fe ni su amistad, aunque no entendía. Pero dijo una cosa, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Y Job con cada palabra, hasta que entendió y vio la dimensión en que se mueve nuestro reino, entendió lo pequeñitos que somos, pero lo grande que es nuestro Padre nuestro Señor Jesucristo, y que el sello de su amor es el Espíritu Santo. El sello del amor de Dios es que sobre ti repose su gloria, que Dios seamos vasijas, tesoros en vasijas de barro para aportar su gloria, su iglesia, su remanente. Por eso dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, porque no todo el mundo puede portar esa gloria, porque perece. Todo lo que toca entran a esa potencia del Padre. Si no está en santidad, se quema. Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado pensando que este es un tiempo, yo voy a ir a la iglesia porque allá me van a salvar a mí. No, tú vas, tú eres la iglesia, tú eres un participante de este movimiento misionero de la historia de Cristo, y tú estás inscrito en un libro de la vida, es para hablar y predicar la palabra que se te ha dado y llevarla como esa semilla, es la palabra que se multiplica a medida que tus pies se van moviendo y los míos llevando su palabra. Amén, porque es necesario que muchos conozcan lo que Dios puso en ti, su reino y en mí. Por eso el Señor Jesús decía, Juan el Bautista dijo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué nos manda a arrepentirnos? Porque estamos en el mundo y si no tenemos a Cristo estamos ciegos, muertos. Pero cuando vemos y buscamos a Jesús, Él va abriendo nuestros ojos en cada paso, en cada paso. Él nos hace ver nuestras imperfecciones y nos va lavando. Y en ese proceso del caminar, nos dice que estemos firmes hasta la muerte. Amén. Firmes hasta la muerte. Por eso el Señor hoy nos invita, donde tú y yo, como hijo de Dios, que leemos su palabra y predicamos su palabra, y dice, es bueno saber la palabra, pero hay que ponerla por obra. Por obra. ¿Y cómo es por obra? Dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo, predicándole la verdad del prójimo, hablándole al prójimo de nuestra verdad, que es Cristo, no la mía, sino quién es la verdad nuestra y nuestra paz, que es Jesucristo, el Señor nuestro, Hijo de nuestro Padre eterno, su majestad, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y la envío tuyo y mío, dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hay un momento, si damos cuenta de que Dios, miramos cómo al principio, cuando se dañó la historia del paraíso, del jardín del Edén, del huerto, vemos que Dios saca al hombre. Pero Dios en todo momento tuvo un pensamiento, y es llevarnos a casa de regreso. Y todo lo que habla la Biblia habla de nosotros, y todo apunta siempre a Cristo. Pero ya Cristo vino, resucitó, abrió la puerta, y tú y yo estamos simplemente a un paso de decir: Señor, heme aquí, yo quiero conocerte. Amén. Miramos entonces que el Señor es la cura y la medicina del mundo, pero es aquel corazón que quiere ser transformado verdaderamente. No sé, yo he entendido, y este tiempo me he dado cuenta, que mientras la gente predica al Señor, la gente va buscando son dádivas. Pero dijo Pablo, Santiago, no es rey, no es rey en tus pensamientos. ¿Para qué tú buscas a Dios? ¿Para que te dé tus dádivas? Lo que el mundo dice que para permanecer en el mundo. Cuando el Señor, ¿qué nos exige el Señor? Que le amemos a Él con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. El gran mandamiento. Cuando hacemos ese primero y lo cumplimos, podemos cumplir el segundo y los 10 que están allá, porque nos lo mostró Jesús. Porque Jesús nos mostró que lo primero que tenemos que hacer es amar a nuestro Abba Padre. Amén. Amén. Tú y yo entonces somos enviados, y cuando amamos nuestro reino, predicamos y hablamos y no nos avergonzamos. No nos avergonzamos. Amén. Y aunque el mundo va a tratar de doblegarte, que tú niegues, tú, como dijo Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, permanece firme porque eres soldado. Y cuando somos soldados, tenemos que permanecer a lo que Él dijo de ti y de mí. Cuando Él nos llama, nos da una palabra. Y hay que sostenerla, porque no la podemos soltar, porque entonces no podemos llegar al propósito. Por eso, todos los hombres que llegaron al propósito, la abrazaron y la levantaron. Y la única bandera que tú y yo tenemos que levantar es a Cristo, que es sobre todo. Y tú y yo que tenemos que predicar, llevar las buenas nuevas de salvación hasta los confines de la tierra. Por eso siempre yo hablo de las batallas cósmicas. Todo el tiempo hemos estado hablando de batallas cósmicas, pero Cristo nos dio la victoria. Y por eso todo aquel que predica el reino de los cielos sabe que con el Señor siempre hay ganancia. Y la ganancia es verle, enamorarnos de nuestro reino. Es enseñarte a ti y a cómo Él nos enseñó a nosotros. Por eso cuando somos discípulos de Cristo, creyentes, discípulos de Cristo, miramos diferente, amamos diferente, cambia el corazón. Se va todo aquello, toda estructura humana, porque Jesús rompió con las estructuras del hombre. Porque Él rompió, cuando dijo, rompió las estructuras. Y cuán difícil nos habla que para de ser la voluntad del Padre, dijo: Señor, que pase en esta copa, pero que se haga tu voluntad. Él nos muestra que son pasos que nos toca sostenernos y mantenernos firmes como esa novia enamorada, sabiendo que su Redentor vive y que es un enamorado de esa iglesia y que es nuestro Gibor y que es aquel que pelea por ti, por mí. Yo, esa es la invitación que traigo hoy. Pasaron reinos, pero el nuestro permanece. ¿Y cómo se mantiene nuestro? Por nuestra descendencia y generaciones. Por eso es importante la familia. Por eso es importante que entreguemos y consagremos nuestra mesa a Cristo. Amén. Es un tiempo de espada, hermano. Es un tiempo donde el Señor está. El Señor, mire, hermano, tú y yo olemos, tenemos un perfume agradable que al mundo no agrada. Pero tenemos que cuidarlo. Amén. Amén. Entonces, vamos mirando que cayeron imperios, cayeron cosas. Y el Señor, yo tuve una visión, todos estos días tenía unas visiones. Y ciertamente, el Señor viene pronto, Maranata.
Pero el Señor no va a venir a ti ni te va a hablar, mira, conviértete porque si no te pierdes. No, eso no. El Señor quiere que tú vayas a Él porque le amas. Y porque reconoces que Él te dio la vida. Y porque reconoces que somos cautivos del mundo, pero en el Señor somos libres. Y siempre he hablado de la cautividad. Cuando Pablo también predicó, fue quien fue a traer esa palabra para que un día hoy tú y yo la tuviéramos en este altar y que hoy bendecimos en el nombre de Jesús. Te habla tu pastor y profeta Liliana Arisa Salamanca, Iglesia de Jesucristo el Ancla, y que hay una sola palabra que se cumple, como dice, acrisolada, es la palabra del Señor. Es purificada, hermano. Eso es inmutable y se cumple todo. Si hemos visto que todo lo que se profetizó en todos los tiempos, solo ha permanecido nuestro reino firme. A Dios, hermano, que hizo, cuando yo escucho trueno, cuando escucho todos esos movimientos de tormenta, yo siento su presencia. Pero también en la quietud, siento su presencia. Porque cuando estamos llenos de su presencia, lo podemos sentir cuando respiramos, porque en cada respiro tenemos una parte de Él. Pues esa es la palabra de alabanza. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, y yo te anhelo, Señor. Entonces, un adorador. Y te quiero leer ante esta parte que me dio el Señor en Jeremías 30. Dios promete que los cautivos volverán. Amén. Y dice aquí: todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas? A causa de tu quebrantamiento, incurable es tu dolor, porque la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Y un momento Él nos amó y nos dijo, permanece, pero nosotros nos apartamos. Isharrabae, habla Jehová, que tu sierva escucha. Dice, pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos los adversarios, todos irán a cautiverio, hollados serán los que te hollaron. Y todo lo que te quisieron presa de ti, daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. ¿Dónde nos quiere el Señor? Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le buscan de veras. Él está cercano en Cristo Jesús. Ahora esta palabra tiene un cumplimiento hermoso. Amén. Le está hablando aquí también que cayeron reinos. No importa, con la vara, la misma vara, el que te acetió tenía vara, pero el Señor con esa vara le acetará con su brazo. Y ten la seguridad que cuando Dios toma control y salva a su pueblo y lo redime, hay de aquel que fue la opresión de su pueblo. Amén. Hay una palabra que el Señor me regaló. Vamos a leer Salmo 18 antes de iniciar. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Hay una victoria. Y cuando el Señor trae una espada, el profeta avisa. Cuando algo viene para una nación, el profeta avisa, porque nosotros pensamos que hay una no. Este es un tiempo en que Dios va a tomar y hacer juicio contra las naciones que oprimen a su remanente, los sellados, lo que Él tiene un propósito con ellos. Y este es un tiempo donde tú y yo tenemos que estar afirmados en nuestra fe.
creerle al Señor, porque dice que el justo florecerá como la palmera. ¿Dónde? En la presencia del Señor, en la casa del Señor, porque su bien y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en casa de Jehová moraré por largos días. Eso es lo que tiene el remanente del Señor. El Señor se ha acordado de su remanente. Hay un tiempo, porque es un tiempo que ha sido pesado en balanza, y ha salido falto, la justicia ha salido falta. Amén. Por eso es un tiempo donde el hombre está diciendo: pongan un rey de los de carne, Señor, sé tú el rey y gobernador, la majestad de nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Porque dice el Salmo 18, versículo 1. Amén. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Comienza a hablar del proceso, de su proceso, porque hoy estamos hablando que él termina escribiendo este salmo, esta adoración que dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador. Y este es un tiempo de liberación. Amén. Y dice, entonces miramos aquí que dice el versículo 30, dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todo lo que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino Jehová? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Cuando tú y yo recibimos al Señor Jesús, hay una victoria. Cuando tú y yo recibimos al Señor Jesús, es ganancia, porque Dios ha hecho una conquista en tu territorio, en tu corazón. Y Él comienza a preparar, limpiar la área, a prepararla, para sembrar su semilla, para que su semilla que ha puesto en ti, tiene que dar frutos. Amén. Y el fruto es fruto de arrepentimiento, de conversión genuina, bautizándote y luego siguiendo como creyente, haciéndote un discípulo del Señor. Para eso es la salvación, para que tu salvación lleve a otros a la salvación. Amén. Por eso es nuestro reino, porque todo reino quiere que todo su pueblo sea salvo. Ahora nuestro reino, que es la majestad universal, Cristo de la gloria. Amén. El Rey de la gloria. Amén. Entonces dice que el Señor nos da a nosotros que Él es el que nuestra fuerza. Él es nuestra roca. Él es el Dios vivo. Viva Jehová, nuestra roca. Viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. ¿Qué ha hablado todo el tiempo? Que cuando estamos parados sobre esa roca, el Señor es quien nos salva. El Señor es quien nos defiende. ¿Por qué? Porque su palabra es acrisolada. Yo me levanté hoy y el Señor me habló a mí de un pedazo de aquí que quiero, antes de dar la palabra que viene en el Salmo 12. Y me levanté y dice el Salmo 12, versículo, dice 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces se cumple totalmente, es tan pura y tan clara que el enemigo va a tratar de que el que llama no crea. Pero nosotros creemos porque su palabra no cambia, es inmutable y se cumple. Por eso se puede decir que Maranata, y Dios está diciendo a todos aquello que podamos decir y salvar un alma y decirle: Cristo te ama, ven a casa. Porque cuando estamos en el mundo no estamos en casa, estamos fuera del propósito. Pero la restauración trae eso, un alineamiento al ser hijo, y para que esa soberanía, ese gobierno esté sobre nosotros, porque Dios gobierna sobre todo. Amén. Y de autoridad nuestro Señor Jesucristo, que está sobre todos. Y Cristo nos dio a nosotros para predicar que su palabra. Somos enviados, somos diferentes, no nos parecemos a nadie. Cada uno, es más, ninguno. Mis hijos serán parecidos a mí, pero no serán igual. Pero lo único que nos hace y nos unifica es la sangre de Cristo, es su redención y la salvación. Entonces somos parte de una familia de la fe. La familia de la fe tiene que parecerse a Cristo. Amén.
Amén. Porque tú y yo somos herencia escogida. Y el Señor me regaló una palabra. Y está en Ezequiel. Vamos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hay que hablar. Hay que hablar y decir que viene un encuentro hermoso del Señor con nosotros. Rabai Sharakatamai Shoroha. Ezequiel 33. El Señor conoce sus ovejas. Él las llama y ellas van. El Señor tiene que repetir: vengan ovejas, vengan ovejas. Mira oveja, te voy a hacer un milagro. Y entonces las ovejas corren por el milagro. No. El Señor hizo 10 milagros y regresó una. ¿Por qué? Porque un Dios busca corazones agradecidos. No por el milagro, sino porque se enamoraron y vieron. Porque el asunto de escuchar y ver y que todos nuestros sentidos estén sujetos al reino de los cielos. Amén. Su palabra se cumple. Cada promesa que hemos visto que aquí el Señor Dios se cumplió. Las palabras de sus profetas, la cual la iglesia ahora, hermano, todo el mundo tiene don de profecía, pero la palabra profética se ve a Cristo. Pero Dios tiene sus profetas. Pero no es para alegrar el corazón como el vino momentáneamente, para que cada rato estén buscando un milagro. Eso se trata de que su gracia es salvación y no pase como Noé. Que Noé, preparando una barca, siguió un diseño, pero no lo vendió, se dedicó a construirlo. Porque cada uno porta un diseño de Dios. Por eso tú y yo tenemos, por eso el Señor dice: arrepentidos. ¿Por qué esa palabra? Porque cuando el reino de los cielos se acerca, Él ve que nos hemos desviado del diseño original. Y Jesús es el único que nos puede enderezar ese camino. Amén. Por eso cada vez te das cuenta que el Señor envía a un hombre, prepara un territorio. Si te das cuenta en el libro de los jueces también, cada vez que venía la desobediencia, venía el conflicto, las batallas por la desobediencia, por buscar nuestros saberes y que nos miren, cuando aquí el negocio de nuestro reino es manifestar el Padre en Cristo Jesús. Amén. Y entonces el Señor me dio una palabra ayer, hace 2 días, estos días me está hablando. Amén. Que cuando Dios decide intervenir su tiempo, truenos, terremotos, temblores, lluvias, mares, las aguas, porque nosotros estamos en expansión. Mira, gloria a Dios. Pero hay que abrir camino en tierra y para pasar por tierra seca y hacer la tierra seca en ese camino de las expansiones. Es Dios, en el nombre de Jesús. Entonces comienza a hablar el Señor, que dice el deber de la atalaya. El deber de la atalaya es como cuando hicieron los profetas con Zorobabel. Cuando vinieron los ataques que estaban construyendo, pero que la oposición venía a destruir lo mismo, esa era la atalaya. Que le llegaron a Zorobabel, profeta de Dios. Porque el propósito de Dios. Y Dios tenía que tomar a Zorobabel y fortalecerlo a él y a Josué. Por eso Dios siempre tendrá hombres honestos, hombres que no quieran buscar el protagonismo, hombres que tendrán hasta pérdidas en el camino. ¿De qué? ¿Cuáles son las pérdidas? De lo que no va, pérdidas conforme el mundo, pero ganancias del reino, porque aligeran el paso para que tú y yo podamos construir la obra del Señor. Dice que lo que el Señor tiene para nosotros, no perderemos nada que Él nos haya dado a nosotros. Amén. Amén. Y dice entonces, dice el deber de la atalaya, Ezequiel 33, también Ezequiel 3, versículo 16. Y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, lo pusiere por atalaya, y él viene a venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere sonir la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Qué dijo Pablo en Hechos? No sé si fue en el capítulo 28. No me acuerdo bien.
Pero Pablo un día se sacudió. Cuando dijo, voy para donde los gentiles, entonces no me prestan atención. Lo que dijo Jesús, sacúdanse los pies, porque gente hay. Hay gente en el camino que necesitan. Si no quieren escuchar, no importa, pero tú y yo, como atalaya de reinos, nos sacudimos el polvo de la incredulidad y avanzamos. Porque ya entonces, esa sangre de Dios mismo caerá sobre su cabeza, la de ellos. Pero nosotros hemos cumplido. Y algo que me llamó la atención y comencé a leer, porque Dios es justo. El camino de Dios es justo, dice Ezequiel versículo 10. Entonces dice, 11, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío en su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis acá, oh casa de Israel? Y lo mismo que nos dice el Señor Jesús, arrepentido. Se ha acercado el reino de los cielos, te ve, estás desconectado, sabemos que no estás con nosotros. Pero Dios quiere tu salvación. Que Dios no quiere que ninguno perezca. Y con esta oportunidad de amor del Señor, que nos dio a nuestro Señor Jesucristo, resucitó para que tú y yo pasáramos hermanos. Es una elección voluntaria. Amén. Y dice aquí, ¿por qué moriréis? O sea, están muertos cuando estamos fuera. Pero también dice que es hasta el final. O sea, y aquel también que esté, pero que se aparte al final también morirá. Pero tú y yo tenemos que permanecer creyendo que el Señor es Dios. Dios nuestro es un Padre, nuestro Señor Jesucristo es un juez justo. Lo que significa Daniel es lo mismo. Daniel significa Dios es juez, Dios es mi juez. Amén. Amén. Entonces dice que el Señor en justicia dice que hasta el final retener la corona. Y hay algo que cuando yo comencé a leer y voy terminando, cuando el Señor habla las buenas nuevas, pero hay un pueblo que no escuchaba. Y el profeta es eso para el Señor. ¿Se da cuenta? Todos los profetas que Dios enviaba, le era difícil al hombre escuchar. Porque el hombre, la carne, dice, es débil. Por eso yo tengo que sujetarla a tener un encuentro con el Señor. Por eso que no te predica Cristo y te está predicando, no vamos porque sí, ¿verdad? El diablo hace milagros para el mundo. Pero, como dice la jovencita en esta alabanza, la adoradora, que ella en su niñez escribió esta alabanza. Dios busca corazones de adoradores. ¿Qué busca la gente que está en el mundo? Yo quiero parecerme a ese artista. Yo quiero lo que quiere el otro. Yo quiero. Pero no dicen yo quiero eso. Y esto, la palabra y el que busca al Señor es porque lo ama. Porque quiere ser un adorador en espíritu y verdad. Y que en un momento en su camino se desvió, pero es tanto el amor del Padre que le dice, arrepentidos, vuelve a tu diseño. Porque la palabra de Dios se va a cumplir, por eso es la palabra que viene. Amén. Y dice aquí el Señor, vamos a la nueva, entonces hay una caída de un pueblo desobediente. A mí me sacó de una desobediencia, porque yo me creía buena. Pero el Señor me dijo un día, hace casi 8 años, no me gusta cómo está. Y estaba sufriendo, estaba pasando un proceso terrible, pero no me daba. Y aunque el Señor me había instruido en el Antiguo Testamento a los 10 hasta los 12 años, también, hermano. Por eso dice que el Señor endereza el camino. Y si Él tiene un propósito contigo, y ese camino en que yo caminé, y en que el Señor me preparó, hoy el Señor lo transformó para hacerme preciosa, para que tú, como veas que Dios puede transformar tu vida y enamorarte y darte cuenta que tenía los ojos cerrados, aunque parecía bueno. Pero no es parecerse, es parecernos a Cristo. Amén. Es parecernos a nuestro reino. Parecernos al Abba Padre. Y el que busca personas que le teman en espíritu y verdad, que le amen en espíritu y verdad. Y cuando nosotros comienza a decirle, y si no hacen caso, le voy a hacer esto, y el profeta le comenzó a hablar al pueblo de Jerusalén. Y les hablaba. Por eso es que iniciamos como dice, que el profeta anuncia. Al profeta no le interesa si escuchan o no, el profeta habla lo que Dios le ordena. Y yo cuando estaba ahí, estaba como dando una palabra parecida a esta, pero no con esta que me había dado.
Y cuando comencé a escribir esta, y dije, bueno, vamos a poner esta ahí por si cualquier cosa. Un trueno que me hizo levantar, hermano. Entonces, dice que después le dijo, si en la desobediencia, todo lo que iba a hacer. Amén. Pero hay algo que le dijo al profeta en el versículo, al pueblo no desobediente. Entonces dijo el 30, él siempre le decía a Ezequiel, y tu hijo de hombre, habla, poeta de amor. Y eso por lo general es un profeta para el mundo. La gente lo escucha, pero no es obediente. O sea, cierran sus oídos. ¿Por qué? Porque prefiere a alguien que le llene sus expectativas, pero lo mate, lo saque de su salvación. Amén. Prefieren a aquella persona que, no, que sí es bueno, y cuando tú vayas a hacer cumple, el profetizó el año pasado, yo tengo casa, carro, beca y tengo esto, pero está muerto. Porque eso no te lo vas a llevar. Eso lo dijo Job, el hombre más rico del mundo. Date cuenta, Abraham. Abraham ni se le ocurrió volver a Arán. Porque sabe cuán difícil es salir del mundo. Por eso cuando el Señor paga un rescate por ti y por mí, lo decidimos, no volvamos atrás. Amén. Amén. Entonces dice, háblales, hijo de hombre. Pero el Señor le dice, no te van a escuchar, pero háblales. Entonces Ezequiel 33 dice, y sabrán que yo soy Jehová cuando vierta, versículo 29, la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. ¿Qué hacían contra el Señor? Abominaciones. ¿Qué estaba prohibido hacerlas? 10 mandamientos. Digo, de lo que cruzó Abraham, Aram, cruzaron Egipto, el Mar Rojo, cruzaron Jordán. Y esta gente se devolvió. Entonces el Señor, vamos a llevarlos para donde les gusta. ¿De dónde lo sacó el Señor de esclavitud? ¿Para dónde lo llevó el Señor? Para esclavitud. Porque el mundo es esclavitud. El mundo no te vas a hacer feliz porque tú en el mundo quieres, nada te hace feliz. Así tenga el dinero, mira hermano. Hay gente que tiene, pero está infeliz. ¿Por qué? Porque no lo llena nada. Ni siquiera pues, uno por envidia, porque el otro lo está superando, otro porque simplemente no tienen un plan, no siguen su diseño original. La causa de la infelicidad es dañar. Cuando una persona está dañada es porque no ha logrado llenar sus vacíos y culpa a todo el que pueda. Pero entonces el Señor le secó a todo el negocio aquí. Pero no fue para una persona, fue para una nación. Pero también Dios es contrarreno cuando la pandemia y para lo que viene. Cuando el Señor abre sus hermosos tesoros para sus remanentes, los sellados, es para salvación. Pero para el mundo es juicio. ¿Por qué? Porque es un rescate de Dios a su remanente. Porque Dios a su remanente no lo van a dejar que permanezca en opresión del mundo, sabiendo que son sus justos, que están aquí cumpliendo la obra de Él. Permaneciendo firme y levantando la bandera. Entonces dice, y tu hijo de hombre, al profeta, el profeta Ezequiel le pasaron una hermana. Por eso cuando tú ves un profeta, no lo mires de tus perspectivas. Porque que resulta que él está viendo todo, solo que el Señor dice, haz esto, aguanta, resiste. ¿Por qué? Porque es un enviado de Dios y este es un instrumento de Dios. Cuando el profeta pisa un lugar, se manifiesta todo lo que hay en la nación y comienza con pasitos pequeños, pero después se avienta en la nación y en las naciones. El tiempo profético de Dios manifiesta toda la maldad de la humanidad. Cuando viene un tiempo profético es un diseño donde Dios va, el profeta lanza la palabra, pero las armas de guerra de Dios las ejecutan. Amén. Por eso el Señor Jesús dice, arrepentidos, ven a casa. ¿Por qué vas a dejar tus ropajes reales que mi Padre te ha diseñado para que te pase como los hijos de Aarón, que se han quemado tus cuerpos
tus carnes sean quemadas y sacados del campamento de Dios. Tus dones y todo como el Señor te vistió saldrán fuera. Entonces le dice, habla, hijo de hombre. ¿Quién está hablando cuando profetizaba Ezequiel? Pues Dios. Y entonces le dice, y sabrán que yo soy Jehová. Y tu hijo de hombre, versículo 30, los hijos de tu pueblo se mofan de ti, junto a las paredes y a las puertas de las casas, y el uno y el otro con el otro hablan, y cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd. ¿Qué palabra viene de Jehová? Sabían que era profeta y que era palabra de Dios, pero se mofaban de Dios. ¿Por qué? Porque estaban con dioses ajenos. Cuando hay algo que nos saca de la bendición de Dios, porque estamos buscando, inclinándonos a dioses ajenos, y me hablo de idolatría a todo lo que se llama idolatría. Y no estoy solamente hablando de imágenes, también de todo, vanidad, todo aquello que te quita la paz, es porque hay algo que te ha quitado a ti que le pertenece a Dios. Cuando algo te quita la paz, es porque estamos dejando que algo se meta que no le pertenece a Dios. Entonces el Espíritu Santo comienza a limpiar y nosotros en obediencia nos dejamos limpiar, pero los que están en el mundo se dejan consumir por el mundo y que el mundo tome su totalidad. Por eso es la oportunidad de recibir a Jesús. Amén. Entonces, ¿qué dice? Vamos a escuchar qué habla el poeta de amores. Pero Dios sabía, le dijo al profeta. Ahí va, mira lo que dice. Es que en el primer momento él estaba viendo. Amén. Y dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Estarán como, no que, como. Parecían, pero no eran. Y dice, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. Ay, qué bonito, ay, qué bien predican, pero no obedecen. Y dice, y el corazón de ellos andan en pos de su avaricia. ¿Qué es lo que le ha quitado a Dios el primer lugar en tu vida? En la mía muchas cosas. Y aún esta semana tuve que soltar muchas cosas. Amén. ¿Qué es aquello que tú quieres manifestar, que tú tienes un poder y que tú gobiernas algo que le pertenece a Dios? Cuando todo lo que existe tiene un dueño. Cuando somos el remanente del Señor, somos propiedad privada de Él, para Él, porque para todo Él hizo todas las cosas para adoración y alabanza suya. Amén. Cuando una flor da su color y deja que el sol le pegue y abre sus pétalos así, es para darle la gloria a Dios que la hizo hermosa. Es para que Dios vea su florecer. Entonces dice, ¿qué dice? Hablan con la boca, pero su corazón está en sus deseos, en sus vanidades. Romanos 8. Amén. Y dice, porque el que ama a Dios pasa por eso. ¿Qué le dijo al profeta? El profeta sabía lo que estaba pasando. Pero ¿tú crees que el profeta no le iba a doler? Pero él estaba en obediencia, como el pueblo de Dios. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Estás entendiendo? Saben que es verdad y que necesitan transformarse, pero para ellos es un poema. ¿Por qué? Porque han perdido la conciencia, y Dios para esas cosas tiene un plan. Porque es que en la tierra y su plenitud le pertenece a Él todo lo creado. Amén. Y cuando algo no se ajusta a la ley divina, Dios, que fue justo, la ajusta. Amén. Pero cuando ellos vinieren, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Estás entendiendo? Que lo que el Señor dice se cumple. Acrisolada es la palabra del Señor. Se cumple, es pura. Por eso el Señor le dio dos montes a Israel. El de la bendición y de la maldición. Porque la gente quiere, sin ser parte del pueblo de Dios, Dios como Padre le da. Dios nos ama a todos. Pero en el camino de la prueba,
Ahí donde miramos que el fuego no nos quemará, ni la agua, ni las aguas nos ahogarán, porque el que nos levanta es el Señor, porque en Él hemos puesto su confianza. Y el que pone su confianza en Dios no será defraudado. Daniel, hermanos, aquí Ezequiel dijo, pero cuando ellos vinieren, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Amén. ¿Cuántos reinos vio pasar Daniel? Ellos no hicieron caso. Babilonia City. Les dio un ejemplo con Asiria e Israel en la dispersión. Pero tampoco fueron obedientes. Y le mandó lo que pudo hacer. Le dijo, profetizado estaba con los profetas lo que le pasaría a Nínive, lo que le pasaría a quién, a todos los sistemas del mundo. Todos los sistemas del mundo tienen una sola cosa, y es padecer cuando el reino y la majestad del cielo se levanta y saca su espada para hacer justicia. Y Sharraka, y él no la va a desenvainar para meterla ahí, no, pobrecito, la desenvaina. Cuando él se levanta es porque han llenado la copa de la ira 10 veces. Porque no han escuchado. Y aunque le mande profeta, y aunque lo hable, ellos están pendientes, no, que este no va a salvar. Este sí es, este es aquel. No, hermano, estamos hablando del pueblo de Dios. Pero dentro del mundo hay un pueblo que dice que es pueblo de Dios, pero no es de Dios. Pero hay un remanente que es pequeño, seleccionado y afinado como el oro y la plata, que sí tiene dueño, que es de Dios. Y por ese remanente de los justos, el Señor hará justicia. Amén. ¿Cuántos reinos vio pasar Daniel? Jeremías le dijo, Jeremías, ¿cuántos reinos pasó? Cada sistema, cada Biblia nos habla que el Señor ha hecho juicio y que ha hecho a cada sistema del mundo lo que hemos visto en batallas cósmicas, y que todos esos reinos han pasado, pero el reino nuestro es eterno. Por eso cuando tú sientes que estás en un proceso, danza, porque hay botín. Cuando tú sientes que hay algo, boca cerrada, porque le dijo, ¿qué dijo Job en el capítulo 42? Uy, Señor, que cuando le mostró cómo se movía entre las nubes, en torbellinos, en tormenta, en temblor, y se mostró, mira, ¿tú qué puedes decir, Job? Si yo hice ese cielo que tú ves, si tú hice esas estrellas que te ves, esos planetas los hice ya antes que fuera universo, ya yo era. Por eso no podemos limitar nuestro reino. Entendamos que salgamos de esas estructuras que Cristo nos sacó, porque si tú dices, yo voy para el cielo, ¿cómo tú no vas a honrar el reino de los cielos? ¿Quién que no honra el reino de los cielos está pensando que va a subir? Si la escalera al cielo es Cristo. Daniel vio caer imperios, pero contempló el reino eterno. Daniel vio pasar 4 reinos. Cuando le dijo, bueno, Nabucodonosor, tu sueño me lo reveló el Señor y no hay nada oculto. Él cambia, mueve el muda los tiempos, cambia los reinos. Y el sueño de Nabucodonosor fue para Daniel. Parece que hubiera sido para Nabucodonosor, pero fue un mensaje del cielo para Daniel. Para decirle que pasaría, que todo lo que iba a pasar, pero que habría un retorno. Pero que también habría un tiempo, después de un tiempo, y las caídas de esos imperios. Hemos visto caer toda oposición del mundo contra nuestro reino. Todos han caído bajo la espada del Dios Altísimo. Por eso Él dice, yo iré delante de ti. Y entonces, Sabaisha, Isaías 45 dijo, mientras Babilonia estaba glorificándose en su grandeza, Dios le dijo, son 3 generaciones con Babilonia. Pero ahí Shadabai de Temuciro, Medo Persa, y se los voy a meter. Pero también vendrá Grecia, y vendrá Roma. No existen. Pero hay uno mundial ahora que cayó. Cayó un tiempo
para Dios meterse y demostrar su poderío. Por eso cuando los pies de barro, hierro, la roca que golpea, habla Daniel que nuestro reino es eterno. Por eso cuando vino Jesús, golpeó todos los sistemas mundiales. Por eso tú y yo tenemos que caminar erguidos, hablando de nuestro Jehová de los ejércitos, el Rey de la gloria, el que venció, que nos dio un decreto de vida y que tenemos vida. Porque es que nuestro reino es de vida, nosotros tenemos que anunciar vida. Y todo lo que, ¿por qué? Porque Dios es el dador de la vida. Tú y yo dice que Dios nos dio un soplo y decimos, y morimos y se va. Pero todo aquel que le pertenece al Señor tiene una morada. Por eso es que tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Es su palabra, es la que no podemos poner en duda, es la que tenemos que levantar. Es que si te toca por una pared llena de puras versículos bíblicos, ay, yo me voy a apropiar. Yo tengo un reino de palabra, yo tengo un reino de poder. Pero cayó un sistema, un sistema que pensaba que tenía gobierno. Pero a Dios meter un tsunami, un ejército de tsunami. Para Dios meter un ejército de temblor, rababaisha. Para Dios meter un ejército de espadas. Oh, rabababababaisha. Para Dios levantar su ejército contra el ejército de hombre. Dice que no es con espada ni con ejército, sino en la confianza que tenemos en el Señor. Y eso está en una iglesia llena del Espíritu Santo que pone su confianza en Dios y no en el hombre. Allí gobierna. Entonces dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Tú y yo no podemos poner la fe en nadie, en ningún hombre, porque el hombre piensa conforme a su carne y sus pensamientos. Pero el verdadero adorador sabe que nuestro Rey vive, que Él vive y reina y se ha levantado por su iglesia. Por eso para el Señor levantar guerra, dice, hago la guerra y hago la paz. Jehová de los ejércitos, su nombre, ese me presentó así, como Jehová de los ejércitos. Y le pregunté, ¿quién eres tú? Y me dijo, Jehová de los ejércitos. Entonces entendí que mi ministerio, ¿qué sería? Agárrate. Amén. No es porque yo sea fuerte, es que Él está en mí, yo voy caminando y entonces Él está en mí. Pero el profeta ve, y aunque parezca que no viera, le dijo el Señor, habla, poeta de amores. Pero igual te van a escuchar, pero no te van a poner en práctica su palabra, porque están tras sus vanidades. Lo que Él busca. Mira, cuando nosotros salimos de lo que Dios quiere, vamos camino a muerte, porque todo lo que queramos el mundo lo va a dar, pero un día te lo va a pedir. Pero aquellos que perseveramos, y aunque el mundo diga, uy, esta gente está grave, estos cristianos y tal, nosotros tenemos riquezas, confesémoslas con nuestra boca, que no aceptemos lo que ellos dicen, nosotros estamos bien, somos ricos, llenos de gloria. Pero ¿qué falta? Una iglesia, un remanente que vuelva a levantar los ojos y liderar la palabra con la honestidad que Dios exige de nosotros. Amén. El mensaje era para Daniel. ¿O cómo cierra el libro de Daniel? El mensaje es decir que vendrían reino tras reino, pero el tuyo y el mío no pasarán. Toda la tierra, ¿qué dice? Te adorará, toda la tierra alaba tu nombre, cantad con alegría toda la tierra, toda la tierra. Lo que va a quedar es remanente del Señor. Amén. Los hombres levantan imperios. Génesis 10, el primero que desbarató Dios, el de Nimrod. El hombre crea sistemas. Vamos a hacer una coalición que hizo Dios. Le envió a Abraham a la coalición de los 5 reyes del oriente. Y Abraham con su casa y sus pocos hombres
derribó la batalla cósmica que hubo con Abraham, capítulo 14 de Génesis, desbarató esos reinos. Y es lo que tú estamos llamados a aprender. Que no somos del mundo, y tu mejor batalla cósmica que tú vas a decir es ese: yo tengo la mente de Cristo y yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantarán. Job conoció las riquezas del mundo, tuvo todo, pero Dios le enseñó a poner su mirada en él, porque Job tenía buenas relaciones. Es más, la carta de integridad de Job: yo ni siquiera fui capaz de, con todo lo que tuve, fui incapaz de tocar a una mujer que no fuese solo la mía. Yo tuve amigos y a la viuda, al extranjero ayudé. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a Dios le dio la gana? Para conocer su corazón. ¿Por qué Dios sacó a Israel de Egipto y lo metió al desierto? Para que adorara. Y entonces, al mirar Dios en ese coladero, ¿quiénes iban a salir aprobados? Invitados. Y eso es lo que nosotros en este momento, esto puede ser un desierto, pero aquí nosotros estamos en Cristo Jesús, de nuestro Elim y Sharababai, porque su palabra es fiel. Todo el mundo, ahora no que con este país que no, yo no estoy diciendo que lo que vayamos a hacer, pidámosle a Dios que nos guíe. Señor, yo no tengo mi mirada puesta, Señor, pero estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Señor, mi hermano, todo el mundo, ¿qué? Vamos a hacer esto. Y si a Dios le provoca hacer un terremoto en Colombia o en las naciones. ¿Dónde quedan los sueños del hombre? ¿Dónde queda la sabiduría del hombre, que es lo que Dios vino a derribar? La sabiduría del hombre para imponerse, la sabiduría, su conocimiento e inteligencia para un reino. Pero Dios es bueno. Por eso tú y yo tenemos que aunque el hombre esté hablando y se la esté picando, mira lo que desbarata Dios. Daniel vio pasar 4 imperios. Por eso, hermano, pueden haber imperios, pero nuestro imperio, el real imperio, no es de las naciones, es universal en Cristo Jesús. Y por eso, como la iglesia ha comenzado a mirar los imperios del mundo, se ha olvidado que nuestro imperio es más grande, de que nosotros es mayor que el que está en el mundo. Que estamos aquí, claro, y vamos a tener las riquezas de acá, porque nos pertenecen, pero que ellas no nos absorban, porque una nación sin una transformación genuina del corazón no es de Dios. Y que Dios busca un pueblo que le ame. Amén. Daniel fue el testigo de surgimiento y caída de grandes imperios. En las visiones que recibió del Señor contempló a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Esos 4 imperios. Cada uno de ellos dominó extensos territorios, impuso sus leyes y ejerció influencia sobre millones de personas. A los ojos de los hombres parecían inconmovibles, pero delante de Dios eran temporales. Y acuérdate que donde estaba Daniel, dominaba naciones, hasta Europa. Por eso cuando las personas dejan de leer, no que voy a saber más que tú, Señor, revélame. Pero hermano, qué bonito es coger un libro de historia y sentarnos a leer un libro de historia. Porque la Biblia habla del nacimiento de las naciones, de los cambios geográficos, y es más, de lo que se dieron ahora, están escritos en Apocalipsis. Amén. Pero dice que la gran estatua vista por Nabucodonosor, eso lo vio Daniel, representaba la gloria pasajera de los reinos humanos. Glorias pasajeras. ¿Cómo el hombre va a admirar glorias pasajeras? Aún a mí, hermano, cuando a mí se me sube como que hay que... No, Dios me lo baja bien bonito para el piso. Amén. Entonces, aunque brillara con reinos con oro, plata, bronce y hierro, una piedra cortada, no con mano humana, golpeó los pies. Y toda estructura se desplomó. Lo que parecía fuerte fue reducido a polvo por el poder de Dios Altísimo. La lección sigue siendo la misma para estos días. Los sistemas económicos, políticos, culturales y espirituales de este mundo pueden aparentar estabilidad, pero nada que haya sido construido fuera de la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Las ideologías pasan, los gobiernos cambian,
las riquezas desaparecen, los imperios caen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando Noé le avisó a Noé, cuando Sodoma le avisó a Abraham, ¿y cuántos reinos no han caído? Y Dios ha enviado sus profetas y la gente no ha escuchado más. Isaías profetizó la caída de Babilonia, de todos los reinos que pasarían. Jeremías lo profetizó, y más, Jeremías le mandó la cartita. Allá mismo, hágame el favor, me toma este libro y me lleva esta escritura, me la va a tener yo porque por ahí va a pasar así. Los 70 años después, dijo, méteme, léame este papel y esta escritura, allá en Babilonia. ¿Y qué fue lo que le mandó? Que Babilonia sería derribada por los reyes persas 70 años antes. El profeta simplemente habla y Dios verá cuándo se cumple. Pero el pueblo y remanente de Dios, el profeta no habla solamente para ser. El profeta tiene la capacidad de Dios para ejercer dominio sobre un territorio. Pero si te das cuenta, la gente no escucha. Somos poetas de amores, porque cada quien está buscando lo que quiere. Amén. Amén. Por eso no pongamos nuestras esperanzas en hombres ni en príncipes. Dice Salmo 146. Dios es el Dios de la viuda, del huérfano, del extranjero, pero tenemos que mirarnos con la dignidad de hijo de un imperio soberano eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sellados todos por el Espíritu Santo. Pueden parecer bonitos, pueden hablar bonito, pero Dios sabe cuál es su oveja y cuál es el cabro. Huelen, y aunque parezcan que son, dice el Señor, yo conozco mis ovejas, ellas escuchan mi voz y obedecen, y de las que Dios me ha dado en la mano, ninguna se perderá, de las que Dios le ha dado. Amén. Por eso es la oportunidad. No es fácil. Dice, ay no, por eso me gustó la alabanza cuando la escuché. Y te amo. Dice, ¿por qué me ha tocado estas batallas? Entonces yo hoy me inclinaría, gracias Señor por el botín, porque soy un testimonio tuyo. El enemigo me tiró con todas para matarme, pero yo estoy de pie porque tú me has sostenido. Y yo en mi casa serviremos a Jehová. No he callado mi palabra, no he dejado que el temor cierre mi boca, la abro y grito, Jehová vive, y adoro tu presencia. Y muchas veces, como Daniel en capítulo 10, traté de desfallecer, pero desde el día en que yo decidí entregar mi corazón al Señor, Él escuchó mi oración. Pero, aunque parecía tardar la respuesta en el capítulo de Daniel, le dijo, Dios te escuchó desde el principio. Y aunque haya demorado tus promesas, retardado, había una batalla cósmica. Por eso tenemos que entender que somos soldados de Cristo, según de Timoteo 2. Si no, entonces, levanta tu bandera. No esperes, cuando Dios te da una palabra, es que tienes que levantar. Y yo, como hoy, le levanto mi bandera. Ayer, por ejemplo, sentí un conflicto tremendo. Y yo dije, bueno, Padre, acógela con calma. Y esa calma no quiere decir que no la sentía. Pero si hay batalla, viene una revelación. Si hay batalla, hay una revelación. Dile al Señor que te hable. Si hay batalla, hay una revelación. Que no quiere que el enemigo que pase y baje a ti, pero hoy yo declaro en Cristo Jesús que hay una revelación para su iglesia, hay una dirección para su iglesia, hay un movimiento celestial para la iglesia, hay espada que defiende su iglesia, hay un ejército del Señor asignado a su iglesia. Porque lo que viene para el mundo es para el mundo, pero para la casa de Dios es salvación. Amén. Hay muchos que observan las crisis de las naciones y se preguntan, ¿qué sucederá con el mundo? La respuesta sigue siendo la misma que Dios le reveló a Daniel. Los reinos de la tierra son temporales, pero el reino de Dios es inconmovible. Por eso nuestra confianza no debe estar en sistemas humanos, sino en Cristo, el Rey eterno. Cuando los imperios se sacuden, cuando las estructuras de este siglo se debilitan y cuando los hombres descubren la fragilidad de sus propias obras, el pueblo puede permanecer firme porque pertenece a un reino
que nunca será removido. Lo que Dios te dio, ve y pásalo, dile, Señor, ánimo. Tú me diste esa palabra, Padre. Yo estoy como un poco cansada. Ándame una ayuda por ahí. Ayúdame, Señor. ¿Qué dice el Salmo 12? Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. David es tan sincero en hablar los salmos que la iglesia piensa cuando tú hablas con Dios y tú lo expresas, Señor, ayúdame. Amén. Mira, Daniel con todo lo profeta, con espíritu superior, tuvo un día de cansancio. ¿Por qué? Porque venía una revelación de que venía un cambio, que su manto estaría para un tiempo. Y tú y yo tenemos que mirar eso. Amén. Nuestra mirada, iglesia, debe permanecer donde gobierne el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando todo lo terrenal haya pasado, su reino seguirá en pie para siempre. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Isaías 58 es claro, que Dios ama a pueblos que quieran ser manantial, como abrevaderos para las almas que están sedientas. Cuando el Señor nos llama, tú y yo tenemos que ser como la samaritana, que ella estaba seca, no tenía agua, estaba en un proceso fuerte, pero Jesús decidió hacer algo con un corazón de adorador. Porque hay adoradores que no parecen, pero en un quiebre del Señor, en una relación con Jesús y un encuentro, puede cambiar su vida, su casa, su descendencia, pero también una ciudad. El gadareno estaba totalmente atado en una ciudad que solamente hablaba de Capri, que solamente amaba el dinero, el comercio. Pero el Señor Jesús cruzó y mostró el poder de Dios que hace callar tormenta, y el mar cuando lo ve huye. Ese es nuestro Dios, Jehová reina. No ve que Él es el dueño de la expansión. Él saca y la brecha, y saca una isla donde quiera dentro del mar y del agua. Ese es nuestro reino. Formó imperios para hacer unos ajustes a su pueblo, pero también eso también los barrió, porque también les profetizaron. Te usaré a ti, pero como dice, con la vara que mides serás medido. Babilonia. Amén. Todo tiempo, cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, ¿qué sistema mundial cayó? Egipto, porque era el reino del mundo ese tiempo, el que mandaba. Cayó un sistema mundial. Y tenemos que prepararnos, porque ellos no sabrán, pero yo que tú estaría limpiando mi corazón, mi alma y mi iglesia y la silla. Porque en tiempos de sequía es cuando los manantiales de Dios, las ovejas salen a tomar agüita donde hay un abrevadero, un manantial para ellos. Amén. Amén. Por eso cuando llegó José fue la bendición. Cuando llegó a Egipto, cuando llegó Daniel y sus amigos, fueron una bendición. Porque Dios establece el reino para salvar a su semilla. Hoy la palabra que el Señor me ha regalado es que Dios asigna un nuevo tiempo. Y es un nuevo tiempo que el Señor hace, como dice el Salmo 95:1. Viva Jehová, la roca de nuestra salvación. Estamos viviendo días de transición espiritual, donde se están moviendo los tiempos y las estaciones conforme al propósito, a su propósito eterno. El Señor sigue gobernando sobre las naciones, los reinos y los acontecimientos de la tierra. Nada escapa de su control. Es más, hermano, dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. El decreto dice, por siempre. Isaías 45, versículo 23. Amén. Así que, así como dice, como cuando también cayó un sistema con Saúl que acosaba al pueblo de Dios en primera de Samuel, capítulo 17. Cuando cayó ese Goliat, eso que atacaba la tierra de Dios, cayó un sistema. O sea, todo aquello que venga contra el pueblo de Dios será tomado por Dios, porque Dios cuida a su remanente. Por eso Dios cuida de ti y de mí.
Por eso no nos quejemos y no adoremos. Cuando Dios derribó un sistema mundial como Egipto, Dios lo llevó al desierto para conocer a los que iban a salir, porque Egipto tenemos que ser limpios. Pero también pasó a los jóvenes por un Jordán, para luego llevar un Gilgal, para luego pisar la tierra y conquistar y derribar todo y entregar la manifestación de la tierra que Dios le había dado, la promesa. Yo creo que cuando hay una asignación de un nuevo tiempo de Dios, es porque Dios ha decidido bendecir su remanente. Y yo creo que el Señor ha decidido bendecir a los que han permanecido, a aquellos que cruzaron, a aquellos que entendieron que la adoración y la alabanza genuina, no solamente, mi hermano, a Dios ama que tú le alabes con alegría. Que con ese gozo, que toda carga al altar de Dios está prohibido. Bíblicamente llevar una queja al altar. A Dios hay que ir sin cargas. Porque si llevamos las cargas al altar, estamos dudando de su palabra. Dice que acrisolada de su palabra. Por eso es un tiempo donde tú y yo tenemos que declarar adoración y alabanza genuina, glorificar al Señor y decirle: Señor, eso se quedó allá en tus manos, pero yo estoy aquí en el gozo. Yo hoy voy a glorificar tu nombre de ahora en adelante. Yo he entendido, Señor, que tu palabra, dice, reinos pasarán, pero tu palabra permanece para siempre, porque tu misericordia es para siempre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre de la mañana al atardecer, porque tú eres fiel y firme, Señor. Amén. La iglesia es la novia y Él paga un rescate. Y la novia está enamorada. Estamos en tiempos de amores. Entonces, Él está tan enamorado y esos aromas están llenando la tierra. Y el aroma del deleite del esposo y la esposa es un juicio para la tierra, para el mundo, pero para el remanente es una boda, es una caravana real. Y era su caravana real, la guarda y la defiende hasta cumplirse el propósito que Él ha dicho. Amén. Amén. Así que hoy, como dice Daniel, habla de 7 de imperio, pueden, hermanos, pueden manifestarse, planear, apropiarse de países, de reinos. Es más, hay países que ni saben que ya lo han comprado. Pero ellos no saben que Dios tiene su espada sobre ellos y su ejército así. Y Job conoció por el ejército de Dios. La luz, el sol, las estrellas, el viento, todo cuanto existe es el ejército de Dios. Por eso a Dios nada le es oculto, pero entreguemos el corazón al Señor. Eso es lo que el Señor me dijo hoy. La palabra habla de Apocalipsis 19, que los cielos se llenan de adoración y victoria. Se escucha una gran voz que proclama: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Mientras Babilonia cae, el reino de Cristo se establece. Mientras los sistemas humanos son derribados, el gobierno del Rey de Reyes se manifiesta con poder y gloria. Por eso la iglesia del Señor no tema los movimientos de este tiempo. Cuando Dios derriba estructuras viejas, también está abriendo puertas para una nueva asignación. Lo que Él permite remover tiene un propósito de establecer algo más excelente. Es tiempo de alinearnos con el reino, de escuchar la voz profética y de caminar en obediencia. Dios está llamando a su pueblo a levantarse como David, a permanecer firme como Daniel y a adorar a los vencedores de Apocalipsis. Porque Jehová, Dios es sol y escudo. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien de los que andan en integridad. Salmo 84, 11. Esto solamente es un pueblo que sigue a Jesús. Amén. Preparemos fiesta, porque, hermano, todas las naciones pueden reunirse. Mateo 25 también habla, y acabo de abrir el Señor, hermano mío, el Señor habla. El juicio de las naciones, Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y será reunida delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo capítulo 25, versículo 31.
Y dice el 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto está cuadrado desde la fundación del mundo. ¿Qué podemos añadirle tú y yo? Pues ser lo que el Señor hizo en nosotros para Él, adoradores en espíritu y verdad. Así que hoy la iglesia tiene que hablar la verdad. No decir, no, convierte, que sustenten la silla, que no, hermano. Tú predicas la verdad del Señor, pues el Señor se encarga de lo demás. El que quiere entrar a la iglesia, que entre. Pero tú como pastor, predica todos los días con la iglesia abierta y tu palabra hablándole al Señor todos los días, diciéndole, Jesucristo reina y viene pronto. Y unas alabanzas y la puerta al reino está para el que quiere entrar. Eso le dijo al joven rico. Señor, Lucas, dice, Señor, no me acuerdo bien. Lucas, a buscarlo porque me gusta leerlo. Porque Dios restaura los años y tiene un gran propósito con quien su remanente. El Señor quiere hacer cosas grandes. A buscarlo acá. Amén. El joven rico tenía, creo que es Lucas 10, creo. Entonces, si nosotros no hacemos la obra del Señor, somos labradores malvados. Porque estamos poniendo algo que no es a lo que el Señor dijo. Dijo, id y predicar el Evangelio a todas las naciones. Dice, bautizándolos, hacer discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que guarden los mandamientos. Entonces, los mandamientos es hacer lo que el Señor dijo. Así que hoy le demos al Señor que nos ayude y que nosotros somos ovejas y no cabritos, somos de la derecha y no de la izquierda. Hoy yo te invito a que en este tiempo que viene algo maravilloso para su remanente, tú y yo tomemos la decisión de vivir verdaderamente al Señor. Yo no puedo decirle a alguien cómo ser porque cada uno tiene su diseño, pero lo único que podemos tener, la familia de la fe, lo único que tenemos en común es a Cristo. ¿Y qué nos da Cristo? El Espíritu Santo. Entonces Apolo predicaba, Apolo hacía hasta que llegó Pablo y Priscila. Priscila lo prohibió, lo instruyó, pero Pablo, ¡pum!, Espíritu Santo. Porque aquel que trabaja al Señor, aquel que busca al Señor con el Espíritu y verdad, será sellado. Pero no solamente para decir yo tengo el Espíritu Santo, sí, esa es la moneda. Pero el Señor te va a decir, yo te di el Espíritu Santo y está sellado. Hiciste la obra que yo te envié. Para eso es el Espíritu Santo, para hacer el propósito del Señor por el cual nos llamó. Cuando el Señor deposita en nosotros su confianza, que es el Espíritu Santo, somos administradores y tenemos una mayordomía en el lugar donde el Señor nos coloca. Por eso le pido al Señor que me ayude. Por eso los apóstoles decían, Señor, aunque tengamos persecución, danos para hablar con el nuevo. Y el terremoto venía, y venía el Espíritu Santo y los llenaba y le daba más. A medida que damos, nos da más el Señor para dar a otros, porque somos canales de bendición. Amén. Así que esta es la palabra que el Señor me da hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde. Lo que te estoy hablando es que este es un tiempo decisivo. Así como Saúl, le llegó el tiempo a Saúl porque era un sistema que Dios había terminado ya, sentar al rey David para el propósito, para constituir y sellar una nación como una nación. También es así el llamado. Es que Dios acaba algún tiempo, dice, deja todo atrás porque yo quiero hacer algo contigo. Y esa es la invitación que tiene el Señor para ti, para mí. Que no importa qué sistemas te estuvieron atacando, qué circunstancias estuvieron pasando, pero el Señor te está diciendo hoy que Él hoy te quiere honrar. Te quiere decir, tú has sido siervo, has aguantado. Y te preguntado, ¿por qué? Pues porque vas a ver la gloria del Señor. Y dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así que la invitación hoy, Pastora Mayreli, Dios me la bendiga ya en la iglesia El Arca, en Camarones, Guajira, el Shema en tierra de Yeshiva Beula, en tierra de Canaán. Hay que apropiarse. Las riquezas están ahí, bajo nuestros pies y nuestras manos. Creámosles a Dios. No pongamos nuestra confianza en hombres, no hagamos eso. Pero si creemos en el Señor, creemos que Él va a hacer cosas hermosas, solamente con ese sello y ese restaurar del Espíritu Santo, vendrán, porque el perfume atraerá. Amén. A los que son de tu manada, los que son de mi manada, los que son de nuestra manada, de la manada de Cristo, que son ovejas. ¿Para qué cabos? Si Dios quiere ovejas.
Amén. 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 ¿Qué le dio Judá? ¿Qué quería darle Judá a Tamar? Un cabro, pero ya Tamar no estaba ahí porque ella era oveja del prado del Señor. Amén. Así que hoy tú y yo como ovejas del prado del Señor, busquemos la palabra con la sencillez más. Gedeón era ni sabía que era valiente, y resulta que era el linaje de Manasés, una de las tribus más valientes y más aguerridas, y había perdido eso, pero sabes que Dios puede restaurar eso, esa valentía. Amén. Amén. Cayó un sistema. Vamos a ver qué va a pasar. Pero estamos en las manos del Señor. Amén. Así que hoy no pongamos las manos ni nos unamos pensamiento. Ahora que viene esta votación, ahora que viene este tiempo, seamos sinceros con nosotros. ¿Voy a votar porque me están dando algo o voy a votar porque el pueblo pidió a Saúl y Dios se lo dio, pero vida le trajo? Pero va a buscar a alguien que tenga la dirección. Preguntémosle al Señor. Miremos al Señor y preguntemos: Señor, ¿estamos orando por nuestra nación o estamos orando solamente por nosotros? ¿Estamos orando por las naciones? Acuérdate que todo lo que pase en las naciones repercute en nuestra nación. Pero si nuestra nación está en las manos de Dios, nuestra nación puede ser una punta de lanza para las naciones. Y nosotros, dice que naciones pueden tener tesoros y ser muy pobres, aunque tengan riquezas debajo de ellas. Pero cuando nosotros sabemos que nosotros somos el tesoro de Dios y que pisamos la tierra y que somos una nación de Dios, esa nación se le ven las riquezas. ¿Por qué? Porque tiene la cobertura de Dios Altísimo y está bajo el sacerdocio del orden de Melquisedec. Que Jesucristo sea el Señor de nuestro corazón. Abramos la puerta hoy. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Hoy yo te invito a que entres en la presencia del Señor. Somos imperfectos. Esta persona que tú ves hoy aquí, ayer, en la batalla espiritual, yo hice una sola cosa. Dije: voy a descansar en el Señor. Y hice así, y ¡bum!, la revelación. Porque el enemigo te va a tratar de desenfocar. Este es un tiempo en que no podemos desenfocarnos para nada. Dios es más grande. Yo lo que te puedo decir hoy es que yo no le voy a decir: ay, ¿qué te me hace? No, Señor, son vuestros. Yo soy tu adorador. Pero mientras Josafat levantaba papel y decía: a alzar y a cantar, porque esta batalla tiene un dueño, y es el Señor. El que me llamó me respalda, y el que me llamó es más grande, y es el soberano y sabio, único Dios a quien sirvo. Somos realeza, somos un ejército de realeza del universo. Somos aquellos que portamos gloria. Y en el nombre de Jesús, hoy yo te invito a ti que el reino de los cielos sea acercado, y que hoy tome la decisión de transformar tu mente, tu corazón, tu mente y tu ser, y que el reino de Dios y su justicia sea primero, porque lo demás son añadiduras, pero nos siguen, por donde quiera vamos, somos de bendición. Así que hoy yo te invito a eso, que te apropies de esa palabra, que digas: Señor Jesús, tú me llamaste, tú me sostienes, tú eres mi esposo, tú me desposaste, yo soy novia, yo tengo tu gloria, yo permanezco en tu presencia. Si algo me quiere estabilizar, Señor, yo sé que mi Redentor vive. ¿Y quién no lo dijo? Y le dijeron todo, hasta le dieron la palabra, dijo. Dios le dijo: se metieron con mi justo. Y Dios, vea, se metieron con mi justo. ¿Qué vio? La restauración. Porque entendió a partir del capítulo 38 en adelante hasta el 42, que Dios le dijo: ¿quién es aquel que oscurece el pensamiento? ¿Qué es aquello que oscurece el pensamiento? ¿Qué es aquella palabra? ¿Qué es aquello que tú estás buscando y no entiendes? La palabra está aquí. Yo me levanté y me dijo el Señor, Salmo 12, ayuda, Jehová. Después me dio la palabra. Y me fue dando la palabra. No hay que decir mucho. Hay gente que Jonás nada más fue a Nínive y dijo: arrepentí. No querían hablar, pero lo arrepentió, porque en 40 días los acaba Dios. Y cogieron y se arrepintieron. Ese rey se arrepintió, pero el siguiente no. Pero Dios, pasaron 100 años y no se arrepintieron. Se arrepintió y el nuevo rey desconoció a Dios.
¿Y qué les mandó Dios? Destruidor, al destructor. También pasó. O sea, todos los reinos pasan, pero el nuestro no. ¿Y sabes cómo se mantiene nuestro reino? Con nuestra descendencia en generaciones. Por eso dice el Señor fortificado, en Dios no hay esterilidad, en Dios hay bendición. Amén. Porque somos un canal de bendición. Declaramos hoy bendiciones. Declare, lanza la palabra, que los aires entiendan a quien servimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos autoridad. Si fuimos llamados y escogidos, hay autoridad. Solamente hay que ejercerla en el nombre de Jesús. A medida que damos palabra, el Señor nos va ampliando, nos va dando más. Por eso decían los apóstoles, danos para hablar, Señor. Danos para hablar, Señor. Porque ¿qué decían? No es nuestra la palabra. Porque mucha gente puede hablar bonito, pero tenía un corazón malo. Así que no confiemos en nada, sino confiemos en Jesús. Yo te invito hoy a recibir al Señor Jesús. Yo te invito a recibir esa palabra. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Amén, dice Nahum capítulo 1, versículo 3. Pero Dios es bueno. Y que espero que en este tiempo tú recibas y digas, Señor Jesús, yo no quiero morir sin conocerte. Mira que Simeón y Ana te vieron porque esperaron. Así que hoy, Señor, que tu palabra crisolada que se cumple y que lo único que falta es que Cristo retorne, hoy, Señor, estamos viendo. Y enséñanos a caminar por caminos derechos, caminos de rectitud, en caminos de perfección para llegar hasta ti. Hoy eso es lo que quiere nuestro Señor Jesús. Hoy eso es lo que está haciendo el Señor. Hoy eso es lo que te está llevando el Señor. Caminos de rectitud. No es lo que yo quiera, es lo que Dios demanda y lo que Dios pide a cada uno su diseño. Así que cuando Cristo te restaura y tú lo recibes, se endereza tu diseño, el diseño original. Amén. Padre eterno, te damos gracias por este momento. Tú eres el Dios protector de nuestro pueblo y tú eres el Dios que con su ejército en orden hace la obra. Amén. El día del Señor está cercano y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Así que hoy, Señor, a ti clamamos como dice Joel. Amén. Que, Señor, que tú restituyas nuestros años. Lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Mi ejército que envié contra vosotros. Pues digo que Dios es el Dios de Jehová de los ejércitos. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y cuando la restitución llegó, llegó el Espíritu Santo. Así que en este tiempo le damos gracias, Señor. Yo te bendigo, hija María José, por la ayuda. Yo te bendigo por estar aquí pendiente de ayudar en la obra del Señor y a mis hijos y mi casa, porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo le doy gracias al Señor por la restauración familiar. Yo le doy gracias, Señor, porque este tiempo y la nueva tierra que nos han dado, la vemos. No porque seamos nosotros, sino porque hay un propósito en nosotros. Pero hay que sostener la bandera levantada. Decir, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y está sobre todo. Que Dios les bendiga y les guarde. Hacer la obra es predicar su palabra. Viene un tiempo, pero cada quien escoge dónde está. Amén. Y es un tiempo de arrepentirse, pero Dios no obliga. Pero Dios dice que no tendrá por inocente al culpable. Y aunque los sistemas caigan, dice que el sistema de Saúl cayó, pero llegó un nuevo tiempo. Y yo espero que a través de tu arrepentimiento genuino, espero que a través de esta palabra, que llegue a ti hoy o llegue un día en el camino, porque esto se mueve, que sea Señor glorificándose en tu vida como será glorificado en la mía, y permanezca yo firme en Él. No yo, porque me sostengo con mi fuerza, sino que Él me sostenga de su mano y me guíe en caminos de rectitud y tierra firme. Que Dios te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Dice, toda la tierra que te adorará. Pero cuando escuché a esta adoradora, dijo, compuso a los 14 años esta alabanza. Yo estaba mirando una alabanza y ese día que adoré la alabanza sentí, pero yo sé
que mi Redentor vive. Y Él tuvo que abrir mar, tuvo que abrir Jordán. ¿Qué será? ¿Con qué tú puedes imaginar un Jordán abriéndose? Un terremoto en el mar. ¿Y pasaron qué? En tierra seca. Porque el dueño de las aguas es Dios. Amén. Él es la roca viva. Así que hoy yo te invito a eso. A que glorifiquemos al Señor y lo miremos de forma diferente. Que le creamos al Señor. Que digamos, no, que esa persona esto no es Señor. El mundo dice que es así lo que yo voy a decir. Pero yo sé que mi Redentor vive. Y que mi casa está de pie, que yo estoy de pie. Porque tu misericordia y tu amor es eterno. Porque para siempre es tu misericordia. Amén. Así que esa es la invitación que recibas al Señor Jesús hoy. Y que hoy lo establezca en tu corazón. Y que de pasos de fe. De pasos de fe no es afanarte, simplemente tener un lugar. Comienza a leer la palabra, la Biblia. Y dice, Señor, pon en mi corazón, hablando con el Señor. Todos hemos llegado sin muchas cosas, hermano. Yo cuando no me quedaba, decía, Señor, me ponía la Biblia aquí, enséñame. Y todavía aún lo hago, porque la palabra tiene dueño, es de Él. Así que hoy te invito a eso, a que crean en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La promesa es tú y toda tu casa. Llamó a Noé toda la casa. Llamó a Abraham toda su casa. Y somos casa de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque se mueve en descendencia generacional de familia. Así que hoy créele al Señor. Porque tú has creído, tú has traído salvación a tu casa. Fue lo que dijo el Señor Jesús a ese hombre, Saqueo, que se había desviado por la riqueza del mundo. Pero dijo, era tan rico, que dejó todo y siguió a Cristo. La riqueza no es como el hombre piensa. El hombre es rico y quiere mañana más, y después mañana más, para llenar vacíos, que desde un momento tenía un solo lugar, ir a Cristo. Así que te habla tu pastor y profeta Liliana Lisa Salamanca, que a partir de hoy tú entres como esa rosa, como esa persona que busca a su amado, y que diga, mi amado es diga lo siguiente. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa nieve, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue. Se han mostrado las flores, la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y nuestro país ha oído la voz de la tortura. Esa es la iglesia, esa que habla, esa que dejó todo atrás, pasó el invierno, ya todo pasó, pero ahora llegó el tiempo de la canción y de mostrar los colores del pacto. Te habla tu pastor y profeta Liliana Lisa, Iglesia Jesucristo el Ancla, y que cuando cae un sistema mundial, porque cuando está en su mayor salsa, ay de Dios, los tumba al caballo como a Pablo. Así que hoy confía en el Señor, pon tu confianza en el Señor, porque el camino que Dios está abriendo para la iglesia este tiempo, el mundo está pensando una cosa, pero Dios tiene un plan para su remanente, y es abrir camino para que prediquen su palabra. Que Dios te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia y Jehová ponga en ti paz, y que los nombres de nuestros hijos, el nombre del Señor esté sellado en nuestros hijos, en nuestra descendencia y generaciones. Dios le bendiga. Habla su pastora Liliana Lisa, hoy acrisolada es la palabra del Señor. El Salmo 18, el Salmo de la victoria del rey David. Él adoraba, él no miró como esta alabanza que dijo la adoradora, que hoy el Señor me regaló esta palabra. Él pasó su proceso, pero vio victoria. Yo declaro hoy victoria. Iglesia de Jesucristo el Ancla, yo en mi casa serviremos a Jehová, porque sujetamos y nos apartó el Señor para Cristo, para la iglesia de la obra del reino de los cielos, predicar el evangelio del reino de los cielos. Dios te bendiga, así como esta mujer de Chanel Nova, una adoradora, Chanel Novas, y hoy que, así como el Señor nos despierta con un anhelo de adorarle, hoy la iglesia solo debe despertarse con corazón de adorador. Así que el Señor les bendiga. Aleluya. Dale la gloria a Dios. Hoy desperté con el anhelo de decirte que te amo, maestro de mi vida, dueño de mi corazón.
enamoraste. Y por eso Comienza una nueva hoy te doy historia. toda la gloria, porque mi alma